¿qué ha pasado con la construcción del tren que conectaría el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez? ¿Sigue ese proyecto? ¿Se va? ¿Puedes hablar, general, de la conectividad del aeropuerto? ¿De cómo se puede llegar? Así es. Bueno, lo primero que le voy a comentar es que no existe un tren del aeropuerto internacional. No existe el proyecto. No existe un tren. Lo que hay es un sistema de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. Hablemos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. Va a tener tres autopistas para conectarlo con la ciudad y con los otros aeropuertos del sistema. La actual autopista México-Pachuca, que se está ampliando, se está duplicando su capacidad de 4 a 8 carriles, y un pequeño tramo de conexión de 2.5 kilómetros que conecta la autopista México-Pachuca con la entrada a la base, que va a ser la entrada para la carga aérea. También está en remodelación, y ahí mismo este trabajo está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El acceso al aeropuerto, que originalmente es un puentecito de 2 carriles, se convierte en un gran distribuidor de 3 niveles con una longitud de desarrollo de 1 kilómetro, para meter flujos a la ciudad militar, flujos a la terminal de carga. Por el otro lado del complejo aeroportuario está la vialidad de acceso de pasajeros. Esta es una vialidad de 6 kilómetros que son de nuestra responsabilidad, que están dentro de la instalación del predio de Santa Lucía, para conectar desde el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec por una autopista, una carretera de 4 carriles hasta la terminal de pasajeros. Y todavía hay un proyecto más. En el caso de esta conexión, el Estado de México se está haciendo cargo, a través de un desdoblamiento de su concesión con la empresa que opera el circuito mexiquense, de construir un distribuidor que conecte todas las llegadas y salidas del aeropuerto con Ciudad de México, con el aeropuerto de la Ciudad de México, con la salida a Querétaro y con el Estado de México. Por otra parte, además de estos dos accesos a autopistas al complejo, hay una en diagonal que le llaman una autopista libre por el municipio de Tonanitla, que nace en la confluencia del circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca, y que lleva en diagonal por un camino muy corto a través de zonas sembraderos y zonas ejidales directamente hasta la terminal de pasajeros. Esa será sin costo alguno, está a cargo también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los 3 proyectos están en construcción con fechas de terminación al 31 de marzo. Sí, acá lo tenemos, ¿no? Déjenme ver. Tenemos lo que le mencioné, la ampliación de la México-Pachuca con esta interconexión para llegar al campo militar o al predio del aeropuerto. Aquí primordialmente llega carga y la gente que vive en la ciudad militar. Por el otro lado, por acá, en esta conexión, esta número 8 la estamos construyendo nosotros. Imagínense, es una autopista de 6 carriles de concreto, con 2 carriles para el tren de pasajeros y 2 carriles para el tren de carga. Ese está bajo nuestra responsabilidad. Son en realidad 8 kilómetros desde el punto de conexión del circuito exterior mexiquense hasta la terminal de pasajeros. Bueno, aquí le corresponde al Estado de México hacer el gran distribuidor que permita que fluyan todos los pasajeros que vienen de la zona poniente de la ciudad, que es donde está la mayor cantidad de viajeros aeronáuticos. El Estado de México hace el distribuidor y nosotros conectamos. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo mencioné, la México-Pachuca la amplía y la conecta con otro distribuidor. Y aparece una tercera autopista, esta que está en diagonal, que nace en la confluencia de la conexión del circuito exterior mexiquense, ahí por el Caracol, con la autopista México-Pachuca. Ahí la gente puede irse por esa autopista y llegar en diagonal al aeropuerto sin pagar casetas. Pero tiene un segundo fin también, que conecta el tráfico de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México, que viene por la Peñón Texcoco, y fluye por esta autopista para estar en menos de 1 hora. Por eso los pasajeros que tengan un vuelo de conexión entre ambos aeropuertos requerirán como mínimo
2 horas. ¿Y por qué 2 horas? Porque si tenemos 2 aeropuertos, entonces las operaciones aéreas serán más precisas y los aterrizajes más exactos que en un aeropuerto saturado. Ahora, tenemos 3 autopistas para llegar al aeropuerto y las 3 están en construcción. También tenemos el tren suburbano. El tren suburbano parte de la estación Buenavista en una infraestructura que ya está construida hasta Lechería, que está aquí. Y en Lechería, de Lechería al aeropuerto son 23 kilómetros. La Secretaría de Defensa Nacional, con su presupuesto y ampliando sus alcances sin rebasar el techo presupuestal, ya está construyendo 8 kilómetros de vía, exactamente desde el punto de conexión donde están nuestras instalaciones por todo este corredor. Inclusive nos deprimimos 10 metros y entramos en el gran estacionamiento donde está la estación de ferrocarril a menos 10 metros para que el pasajero baje con su maleta y en 100 metros esté en los mostradores de documentación. Nosotros estamos construyendo la estación de ferrocarril suburbano con 3 andenes y una vía doble electrificada, deprimida, de 8 kilómetros, avanzando con los trabajos que le corresponden coordinar a la Secretaría de Comunicaciones los otros 13 kilómetros que ya están en el proyecto ejecutivo y en la liberación de derechos de vía y en la agilización del presupuesto para hacer los trabajos. Por instrucciones del señor Presidente de la República, ellos tienen como plazo conectar al aeropuerto en el primer trimestre del 2023, conectar desde Buenavista por tren hasta la propia estación y construir 4 estaciones más que le van a dar mucho alivio a todas las poblaciones del oriente para que no tengan que entrar por el flujo carretero de la México-Pachuca. Ahora, ¿y entonces cómo llegan los trabajadores? El gobierno del Estado de México está previendo ampliar 2 líneas de mexibuses. La línea 1 de mexibuses que va a vienen desde Indios Verdes, pasan por Tecámac o por Ojo de Agua, y uno entra por la primera vialidad que les comenté, por la autopista México-Pachuca, entra al aeropuerto, y la otra va a entrar por el camino a Tonanitla. Son 2 líneas, la línea 1 y la línea 4. Inclusive tengo conocimiento de que el gobierno del Estado de México ya compró los vehículos articulados de este sistema para esta fase del proyecto, y nosotros vamos a construir las estaciones del Mexibus al interior del complejo aeroportuario. De esta manera tenemos 3 autopistas, 2 sistemas semimasivos de transporte y en el 2023 un sistema masivo de transporte, además de una gran infraestructura carretera que enlaza y agiliza las vialidades al interior de la ciudad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México, con un sistema de vialidades que va a agilizar el tráfico. Todo esto mensualmente revisado, encabezado por el propio señor Presidente de la República, para que todos tengamos fechas de terminación conforme a la entrada en operación del aeropuerto. Entonces, en una cosa ideal, ¿qué tiempo hará del aeropuerto un pasajero del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto de Santa Lucía o al revés? Sí, como se lo mencioné, efectivamente estamos hablando de un sistema multiaeropuerto, ¿no? Una tríada aeroportuaria de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. Bien, los 3 aeropuertos deben de estar comunicados en toda condición de tráfico en 1 hora aproximadamente. El aeropuerto de Toluca, que pareciera muy lejano, se conecta por una nueva autopista que ya entró en operación. Es la autopista que parte de Toluca Aeropuerto a Naucalpan, y por el circuito exterior mexiquense se llega al aeropuerto en 1 hora. Igualmente, o viceversa, igualmente del aeropuerto de la Ciudad de México a la IFA, por el circuito exterior mexiquense, previos trabajos de conexión del aeropuerto con vialidades que conecten al circuito exterior mexiquense por la parte de atrás, por la autopista Peñón-Texcoco, se conectan con esta nueva vialidad. ¿Qué características tienen ambas vialidades? Son autopistas, más de 4 carriles, sin semáforo y sin obstrucciones, para permitir que entre este aeropuerto y AIFA se conecten en 1 hora. De AIFA a Toluca a 1 hora. Y bueno, de Toluca a Ciudad de México, sí posiblemente sea un poco más, pero se están agilizando las vialidades al interior de la ciudad. Pero garantiza eso, y 3 aeropuertos garantizan que ya no haya retardos como en un solo aeropuerto, para que alguien planee mejor sus vuelos, llegue más a tiempo y tenga los tiempos de traslados para tomar sus conexiones. Muchas gracias. A la orden.
también para